Muy buenos días, mis hermanos y amigos, Dios me los bendiga. Un saludo también para mis hermanos y amigos que nos ven en las tardes o en las noches. Durante 1400 años aproximadamente, el pueblo hebreo estuvo bajo lo que conocemos como la ley de Moisés. Y tenía que hacer ritos, tenía que hacer diferentes tipos de cosas para poder creer que tenía la salvación, la promesa, Hebradino de la promesa, etc. Después de todos estos años del pueblo estar haciendo este tipo de rito, enseñando aún a los niños a textos de la Biblia que hablaran de Jehová, que hablaran de la ley, enseñaban la ley, etc. Viene Jesucristo, entra Jesucristo en la historia del pueblo hebreo y cambia un poco las cosas. Ahora ya no es bajo la ley, ahora ya no es bajo los ritos y las costumbres que tenía la religión hebrea, sino en la fe en Cristo. Las cosas cambian. Todos los judíos de alguna forma que aceptaban la fe en Cristo se sentían tentados a hacer cosas que todavía les hacía recordar la ley de Moisés. Es decir, para ellos era tan fácil quizás la fe que querían de alguna forma todavía hacer los ritos de la ley para obtener la salvación. Entonces ahí es donde entra Pablo en este libro precioso, en esta carta preciosa de Gálatas, capítulo 5, donde él va hablándonos acerca de la libertad, donde nos dice que ya no hay que sentirse atado a los ritos de la ley, a las costumbres de la ley religiosa de los hebreos. Ahora las cosas son diferentes. Entonces les invito a leer aquí en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice de esta manera: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y dice también el 18: pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Bien, cuando nosotros vivimos por el espíritu, en primer lugar, no habrá la satisfacción de la carne. Bien, la carne, ¿qué es lo que quiere? La carne, ¿qué quería en un hebreo en ese momento? Pues satisfacer los deseos de la carne. Y voy a hablar de dos cosas en este punto, porque puede ser también, porque más adelante viene una lista de las cosas que la carne desea. Fornicación, gritería, todo este tipo de cosas también la carne la desea. Pero también la carne puede sentirse tentado a que simplemente puede hacer cosas para obtener la satisfacción de la salvación o de la que estoy bien con Dios, o que soy un buen cristiano, o que soy un buen ciudadano. La carne puede sentirse tentada a hacer este tipo de cosas. Pero Pablo está diciendo, bien, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. El satisfacer los deseos de la carne con respecto a quizás hacer alguna cosa que pueda llevarte a la salvación. Esto no es posible. Sabemos que la salvación, Pablo ha venido diciendo que es por gracia, por medio de la fe. Pero también el otro problema que tenemos con la carne es que la carne desea, ¿verdad?, lo que es deleitoso para ella: fornicación, borracheras, griterías, maledicencias, todas estas cosas que aparecen descritas un poquito más adelante, a partir del versículo 20 en adelante, ¿verdad? Bueno, a partir del versículo 18, ahí está el versículo 19, todo eso por ahí para allá pues nos da la idea de las cosas que la carne pide y que nosotros no debemos satisfacer cuando vivimos en el Espíritu Santo. En segundo lugar, siempre tendremos una lucha interior. Miren cómo dice el versículo 17. El deseo, ¿verdad?, de la carne es contra el del Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Bien, el Espíritu puede dominar la carne, y la carne puede dominar también el Espíritu. Pero cuando nosotros vivimos en el Espíritu, cuando nosotros decidimos que es por el Espíritu que yo quiero vivir, esta lucha va a continuar, pero la lucha va a continuar y va a vencer el deseo, ¿verdad?, del Espíritu.
y comenzamos a dejar la carne de un lado. Siempre vamos a tener esta lucha. Mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo caído, siempre la carne, por decirlo así, a veces tiene mucha ventaja porque estamos aquí. Y todavía no estamos en un mundo espiritual donde reina lo espiritual. Vivimos aquí y la carne siempre va a tener mucho para ganar. Pero cuando aprendemos a vivir en el espíritu va a ganar a estos deseos de la carne de hacer cualquier tipo de cosa que ella quisiera. Y en tercer lugar, viviremos en libertad. Y digo esto porque la mayoría de los hebreos vivían esclavos a este asunto de la ley. Tenían que pensar en el día de reposo, tenían que pensar en cuántos pasos daban, tenían que pensar en lo que comían, tenían que pensar en cuánto descansaban, tenían que pensar en tantas cosas que los limitaba de una manera. Era estorboso, era gravoso, era horrible vivir de esa manera. Entonces, ahora, cuando vivimos por el Espíritu y somos guiados por el Espíritu Santo, dice ahí el versículo 18, no estamos bajo la ley. Ya es tiempo de que comprendamos que la ley no es algo que tenemos que cumplir externamente. Dios ha escrito con su Espíritu Santo la ley de Dios, la ley moral de Dios en nuestros corazones. Y eso nos da la ventaja sobre cualquier tipo de religión en este mundo. Ellos tienen que aprender sus preceptos, sus conceptos y sus cosas de memoria. Tienen que practicarlo externamente. Sin embargo, el cristiano con el Espíritu Santo puede tener esa ley en su corazón. Así que, mis hermanos, viviendo por el Espíritu, recuerden, no vamos a satisfacer la carne. Cuando vivimos en el Espíritu siempre vamos a tener una lucha interior. Y cuando vivimos en el Espíritu también viviremos en libertad. Así que con esto en mente, mis hermanos y hermanas, mis amigos, los dejo que tengan un bendecido día.